Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Yo soy el doctor Eduardo Briceño. Soy médico geriatra. Participo con el Hospital Clínico de la Universidad de Antofagasta en un programa de telegeriatría. También, en verdad, trabajo desde Viña del Mar, pero me he llevado esta grata sorpresa ya prácticamente de un año de estar trabajando con el Hospital Clínico de la Universidad de Antofagasta en telegeriatría y he visto que por lo menos han desarrollado una muy bonita parte de la geriatría en gerontología. Hay un trabajo bien interesante en los LEAM, en algunos niveles de geriatría, que no hay en todas partes, así que es algo bonito que se esté realizando ahí en la región. Eh, Me pidieron un poquito hablar de la valoración geriátrica integral, así que me interesa más que nada contarles en qué consiste, que en verdad es en lo que nosotros como geriatras, que es una diferencia de lo que han hecho, por ejemplo, mi colega acá, el, que es gerontólogo. Ellos tienen una visión más, más general, más global. La geriatría solamente es una rama de la medicina que se dedica al adulto mayor, ¿ya? Entonces, bueno, sin más preámbulo, en verdad les voy a hablar un poquito de lo que nos dedicamos nosotros los geriatras. En verdad, nuestra herramienta diagnóstica y generalmente de trabajo es lo que nosotros hacemos, que es la valoración geriátrica integral. Ahí me dicen si es que van avanzando, porque no sé si avanzó. Sí, Doc, sí avanzó. No. Entonces, primero que nada les quería hablar un poquito de generalidades. En el Senamo, por ejemplo, ya en la ley 19.228 define al adulto mayor, por lo menos acá en Chile, a las personas mayores de 60 años. Esto varía un poquito, no hay una definición universal en verdad, pero a nivel internacional se hablan 65, algunas partes incluso 70 años, pero en Chile, por efecto de ley, son todas las personas mayores de 60 años. Entonces, primero que nada, quería hablarles qué es el envejecimiento, y el envejecimiento es un proceso que abarca a todas las personas, a todos los seres vivos en general, y tiene las características que es universal, es intrínseco, es progresivo y realmente sí tiene una parte un poquito deletérea. Entonces, lo podríamos definir en general como un proceso que abarca a todos los seres vivos, que va avanzando de acuerdo al tiempo y que eventualmente tiene un efecto deleterio sobre los sistemas. Pero lo interesante es que nosotros no lo vemos generalmente como solamente una parte biológica, que es lo que generalmente hace en la medicina, en la parte tradicional, que es ver prácticamente, dependiendo de la especialidad, al paciente como una presa, cada uno se dedica, sino en geriatría lo tratamos de hacer mucho más, de una manera más universal. Entonces el envejecimiento no es solamente un tema biológico, sino que también abarca una parte psicológica, ¿no? O mental, y una parte social también. Ahora, ¿cuál es el problema generalmente que se ha visto en los últimos años? Que es verdad que la población a nivel mundial ha ido envejeciendo cada vez más. Por ejemplo, esto es claramente inició en los países más del hemisferio norte, en lo cual ya son países con una población bastante envejecida, a diferencia de nosotros en el hemisferio sur, que la mayoría somos países que vamos en vías de desarrollo y este proceso o ya en verdad no recién, dependiendo un poquito de Chile, ya lo comenzó hace unas varias décadas. Si ven, por ejemplo, acá nosotros ya en este estudio del 2021 ya veníamos con una población importante que estaba envejecida, pero el resto de Latinoamérica, parte de Asia, África, no. ¿Cuál es el mayor problema que vamos a tener a nivel en los países que somos en vía de desarrollo? Es que el envejecer representa una mayor carga asistencial, especialmente a los sistemas de salud. En el hemisferio norte, el proceso de envejecimiento
de la población se desarrolló en varios años, 50 años, 100 años en algunos países. En cambio, en el hemisferio sur se prevé que el proceso de envejecimiento se va a producir en muy pocas décadas. Por lo tanto, la carga asistencial que van a tener que asumir los sistemas de salud va a ser bastante rápida, pesada y eso significa que tenemos que abordarlo como un sistema de salud de una manera, nos vamos a ver expuestos a una mayor demanda en muy poco tiempo. Y por lo tanto se tienen que hacer las modificaciones que en el hemisferio sur fueron de muchas décadas, nosotros las vamos a tener que hacer en mucho menos. Si ven en general, por ejemplo, en Chile, esta es más o menos cómo ha ido envejeciendo la población en los diferentes años. Chile somos los primeros somos los primeros a nivel latinoamericano y un poquito de los países del Caribe en ir envejeciendo. De ahí sigue Brasil y así vamos generalmente, van un poquito de la mano, un poco, muy probablemente con el Producto Interno Bruto. Hay algo, otras cosas que un poquito les quiero conversar antes de partir, qué es qué es la VGI. Hay diferentes cosas que hemos logrado con la mejoría de la calidad de vida y la mejoría generalmente de los sistemas de salud. Por ejemplo, hay diferentes conceptos. Una es la expectativa de vida promedio, que en general es lo que siempre hablamos nosotros. Chile prácticamente ahora tiene una expectativa de vida promedio de 83 años, 82 años. Eso bajó un poquito después del COVID, pero llegamos fácilmente a los 80 años generalmente en Chile. Pero la expectativa de vida promedio es esto. No sé si se ve en el cursor, pero es donde va la línea amarilla. Eso es lo que hemos logrado en general. O sea, con el tratamiento en generalmente de la mejoría de los sistemas sanitarios, generalmente con la mejoría de las vacunas, con el tratamiento de antibióticos, con las medidas de hidratación. eh, lo que hemos logrado es mejorar la expectativa de vida promedio, pero la expectativa de vida máxima, que son generalmente las flechitas rojas que se ven abajo, esa realmente no la hemos logrado aumentar mucho. Son, son casos muy excepcionales, pero realmente no es lo que hemos logrado aumentar. Y lo que estamos teniendo generalmente desde más o menos, especialmente en Occidente, es que, claro, aumentamos la expectativa de vida promedio, pero muchas veces lo hacemos a expensas de la pérdida de las pérdidas de años, de las pérdidas de años saludables que podamos tener. O a veces lo pueden ver como delays. Entonces, la gracia en generalmente no es simplemente vivir más, sino que es vivir más, pero con una buena calidad de vida. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto de vivir más con una mejor calidad de vida? Esa es la gracia en generalmente que tratamos de ver en geriatría. Y la verdad es que esto es más que nada con medidas de salud o las medidas preventivas de salud. Buena dieta, ejercicio, y eso es algo que todavía en Occidente cuesta bastante y a nosotros nos ha costado harto. Lo otro es con el manejo de las condiciones médicas crónicas, la hipertensión, la diabetes, ojalá no desarrollarla. Si uno la desarrolla a temprana edad, generalmente eh, puede ser que ya tratando el paciente se infarte, el paciente vaya a tener un accidente cerebrovascular, el paciente vaya a tener alguna complicación de su diabetes, va a vivir más, pero va a vivir más a costa de una expectativa de vida que no va a tener, no va a mantener su funcionalidad o con una mala calidad de vida. Ahora el tema es cómo lo hacemos nosotros en Chile. Este es un estudio de la doctora Albala, que en verdad se lo robé, que es de la Universidad de Chile, del INTA. ¿Cómo lo hacemos en Chile en general nosotros para
en nuestro sistema de salud. Esto es solamente, no es, incluye las clínicas, es solamente el sistema de salud público. Y pueden ver, por ejemplo, que en el 2019 Canadá tenía una expectativa de vida de prácticamente 80 años, Chile en segundo lugar también con prácticamente 80 años, Estados Unidos también prácticamente de 80 años. Lo que ven en rojito arriba son los años de vida, los delays, que son los años de vida como que se perdieron, que no son funcionales en general. Esto incluye tanto los años de muertes prematuras como por los años que se perdieron por discapacidad. Y si ven, prácticamente también son cifras bastante cercanas entre Canadá, Chile, Estados Unidos, prácticamente de 10. Pero la verdad es que el sistema de salud chileno, a pesar de que nosotros o mucha gente lo ve como algo malo, si ven lo que la línea que es violeta o rosada, es los costos que le lleva al sistema de salud. Ahora, los costos que tiene Canadá, Estados Unidos, disculpen, Canadá, Estados Unidos, para llegar prácticamente a lo mismo que nosotros logramos, es mucho mayor. Entonces, el sistema de salud chileno es bastante eficiente en general para lograr una expectativa de vida a bajo costo, en verdad. Está claramente el tema de la sobrecarga a nivel del personal, que se puede discutir y todo, pero no lo hace, es algo bueno que hacemos en general. No, no somos un mal sistema de salud en general. Siempre hay algo que se puede mejorar. A través de los años en la geriatría se ha ido hablando de diferentes tipos de envejecimiento, pero lo último ha sido un poco lo que se llama envejecimiento activo. Aquí ya no es solamente el tema de lograr una buena funcionalidad en los pacientes adultos mayores, sino que además tengan una participación social activa dentro de la sociedad. Por eso está dentro del primer pilar. Lo otro es, los sistemas de salud tienen que asegurar al adulto mayor un buen sistema de salud, o sea, lo que sea necesario para que ese adulto mayor pueda mantener su participación social. Ya no es solamente una funcionalidad, la idea es que el adulto mayor sea un ente partícipe en la sociedad, pueda trabajar, mantenga sus actividades en generalmente dentro puede ser dentro de grupos sociales, tenga una participación activa que salga. No es, la idea ya no es solamente que el adulto mayor se quede en la casa, de hecho, que cocine. No, la idea es que el adulto mayor pueda ejercer también sus derechos. Y otra parte es la parte de la seguridad social, que ahí estamos en algunos debes, yo creo, con el adulto mayor. Dentro del envejecimiento, si nos vamos un poquito más a la parte molecular, esto es ya un poquito nuevo, salió hace poco, están los hallmarks del envejecimiento, que pueden ver acá que se pueden dividir en los hallmarks primarios, los hallmarks secundarios y los terciarios, que eso ya pasan a ser un poquito integrativos. No voy a ahondar mucho en esto, pero eh, las características que deben tener estos mecanismos del envejecimiento son que se deben manifestar durante el envejecimiento de forma normal, que su agravamiento experimental debería acelerar el envejecimiento y su mejoramiento debería retrasar el proceso normal. Ahora, si los revisan en general, cada uno tenemos inestabilidad genómica, la atrición de los telómeros, alteraciones epigenéticas, la pérdida de la proteostasis, la desregulación de del sensado de los nutrientes, alteraciones o disfunción mitocondrial, senescencia celular, el agotamiento de las stem cell o alteraciones en la comunicación intracelular. La verdad es que si ustedes ven diferentes tipos de patología, hipertensión, diabetes en general, muchos tipos o algunas alteraciones en los procesos neoplásicos, se comparten prácticamente, si no es una o dos generalmente, o más, en los mecanismos en general de un proceso del envejecimiento normal y procesos
que puedan ser patológicos, especialmente en enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, se ha ido estudiando un poquito, hay una parte de la medicina que se llama gerociencia, que lo que ha tratado es, mediante el mejoramiento o al tratar de intervenir estas alteraciones, aumentar la expectativa de vida máxima, que era la parte que les decías que en verdad no hemos logrado. Y con esto también ha propuesto que si nosotros logramos alterar estas vías que pueden comenzar a deteriorarse durante el envejecimiento, la verdad es que incluso podríamos tener la cura de enfermedades crónicas no transmisibles, ya sean procesos neoplásicos, ya sea la hipertensión, ya sea la diabetes, pero la verdad es que eso es una rama aparte. Ahora, como pueden ver o quizás verlo en su familia o en su práctica de atención clínica, no, no todos envejecemos igual. Entonces, hay personas que a los 70, 80 años pueden verlas que están en una silla de ruedas, o a veces hay unos pacientes 70, 80 años que prácticamente no tienen ninguna comorbilidad y son los pacientes que nosotros llamamos fit o robustos. Normalmente estos pacientes, ¿qué es lo que determina que un paciente llegue a un envejecimiento más o menos exitoso o se determine como un paciente robusto, que es lo que vemos en los primeros, prácticamente el uno, el 2 y el 3? Un paciente frágil que es más un poquito más tiradito, 4, 5, 6, y ya pacientes con una dependencia en general, 6, 7, 8. Eso lo determina, la verdad, el cómo vivió previo. O sea, los determinantes, generalmente, para llegar a una buena, a una, o tener una buena vejez, o un buen envejecimiento, es importante cómo vivimos previamente. Y esto no parte solamente desde nuestra etapa de adulto mayor, esto parte desde la infancia, incluso desde previo a la infancia. Son incluso importantes los cuidados prenatales. Lo que hagamos ahora va a determinar cómo vamos a estar a futuro. Ya entrando un poquito más a lo que corresponde a esta clase, la evaluación geriátrica integral no nace de la rama o no nace de un médico. Nace en Inglaterra, de una enfermera que es la señora o era la señora Marjorie Warren, que evidenció que, por ejemplo, ella se desempeñaba en lo que vendrían a ser un poquito como los LAMA actualmente. Evidenció que los adultos mayores que caían en estos tipos como de residencias, que ya nadie se hacía cargo de ellos ni nada, evidenció que tenían un montón de enfermedades crónicas y un montón de otras entidades clínicas que no estaban ni siquiera diagnosticadas y que eventualmente se podían evidenciar con paciencia y se podían tratar, o más que tratar, por último, hacer un abordaje. Y ella evidenció que haciendo una evaluación integral, estructurada, podían incluso recuperar algo de funcionalidad y devolverlos a su domicilio. Y de ahí nace lo que es el motivo de esta clase, que es la valoración geriátrica integral, que es lo que nosotros como geriatras hacemos. Entonces, ¿qué es la evaluación geriátrica integral? Es una herramienta diagnóstica de evaluación y que es estructurada. O sea, no es al lote, no es que yo me vaya a saltar a alguna parte, tiene un orden. Es multidimensional. Esto es porque no vemos al paciente como una parte, como un sistema, sino que lo vemos como un todo. Por lo tanto, vemos la parte biomédica, se ve la parte funcional, se ve la parte mental cognitiva y se ve la parte social. Es interdisciplinario porque nosotros no trabajamos solo. El trabajo de un geriatra solo prácticamente tiene un peso muy nulo para el paciente y va dirigido a cuantificar los problemas, las capacidades médicas, funcionales, psíquicas, sociales, y con eso vamos a trazar objetivos.
Vamos a hacer un diagnóstico pertinente, trazar objetivos por cada una de las dimensiones del paciente, plantear un tratamiento y realizar un seguimiento a largo plazo. Por lo tanto, no es generalmente una sola evaluación. Hacer una BGI toma tiempo, no es solamente una consulta y se acabó. Generalmente para hacer una BGI, por lo menos dos, tres consultas en pacientes hospitalizados, no se hace una BGI en un solo día, se hace durante la hospitalización y necesita un seguimiento. ¿Por qué es tan importante hacer una BGI generalmente en los pacientes adultos mayores? Aquí hay varias en verdad que les puse, pero van a ir apareciendo, pero generalmente es porque los adultos mayores tienen una mayor dificultad diagnóstica. Las, las presentaciones clínicas de los adultos mayores es diferente, no tienen cuadros típicos. Generalmente se confunde lo que es el envejecimiento normal con una patología. Tienen una menor reserva funcional, tienen una mayor tendencia a una disfunción y discapacidad y por lo tanto son más prevalentes a que terminen institucionalizados. Tienen un mayor aumento de multimorbilidad y también de consumo de fármacos. Y ahí entra un concepto que generalmente es la prescripción inapropiada de fármacos. Y tiene un deterioro acelerado en ausencia de tratamiento. Y lo otro también, que generalmente son pacientes eh, que ante una hospitalización generalmente se defuncionalizan mucho más rápido. Entonces, ¿cuáles son los objetivos generalmente de hacer una evaluación geriátrica integral? En mejorar la exactitud diagnóstica en base a un diagnóstico cuádruple, que era lo que les contaba: clínico, funcional, mental y social. Descubrir problemas tratables no diagnosticados previamente, principalmente porque las presentaciones son atípicas en los adultos mayores, no son las mismas, y también porque están lo que nosotros llamamos los síndromes geriátricos, que son entidades clínicas de alta frecuencia que no siempre se asocian a una mayor mortalidad, pero sí se asocian a una mayor defuncionalización y eventualmente un alto riesgo de una institucionalización. Permite mejorar el estado funcional y cognitivo de la persona y permite mejorar la calidad de vida también. Nos permite plantear los objetivos de acuerdo a también los recursos que pueda tener el paciente o los recursos que va a tener con los que contamos en nuestra red sanitaria. Y por lo tanto, viendo todo esto de forma objetiva, nos permite situar al paciente en un nivel médico y social más adecuado según sus necesidades. Nos evitamos un poco también lo que es la iatrogenia y tratamos de posponer lo que más se pueda la institucionalización, si es que llega a institucionalizarse. Muchas veces no ocurre. Entonces, lo que les contaba un poco, esto es la valoración geriátrica integral, tiene la valoración biomédica, que es lo que generalmente nos dedicamos todos los que somos médicos, la valoración funcional, con lo cual nosotros nos apoyamos en la parte de kinesiología, terapeuta ocupacional, fonoaudiología, la parte psicológica, normalmente nos apoyamos también ahí con una psicóloga, hay algunos colegas que se dedican mayormente a esto, o incluso algunos terapeutas ocupacionales que han hecho eh, algún curso o alguna especialización para evaluar esta parte. La valoración social, normalmente nos apoyamos en la asistente social y para ver con qué recursos cuenta ese paciente y si no, qué es lo que la red le puede aportar. Entonces, cuando vamos dividiendo por partes, nos preocupamos en lo biomédico, que el paciente tenga una dieta saludable. Nosotros no solamente vemos un paciente como que va a una sola consulta. Puede ser que su motivo de consulta sea X, pero a mí me interesa para tratar bien X, necesito saber todo del paciente. Qué es lo que come, cuánto come, si realiza ejercicio, sus antecedentes, que esto ya es más común, si fumó o no fumó, si tiene esos esquemas de vacunas al día, si va a sus controles al día. No sirve de nada saber si el paciente es hipertenso
Si es hipertenso, no se toma sus medicamentos y no va nunca a sus controles. En la parte funcional, esto es lo que generalmente nos apoyamos mucho en los kinesiólogos, en los terapeutas ocupacionales, y es ver más o menos qué es lo que logra hacer nuestros pacientes. Si es que tiene actividades avanzadas que están conservadas, actividades instrumentales que están conservadas o actividades básicas si es que las mantiene. Y lo ideal es tratar siempre de promover que mantenga su funcionalidad. De hecho, el objetivo principal que nosotros tenemos como bandera es mantener la funcionalidad del adulto mayor. Eso es nuestro objetivo principal, incluso más que a que viva más. Lo que nos importa es que él viva más, pero manteniendo su funcionalidad. Al paciente no le va a servir vivir más con una pésima calidad de vida si va a estar postrado en una cama, lo van a tener que alimentar y va a ser dependiente. Eso no es calidad de vida. Entonces tratamos de buscar que el paciente sea funcional y tenga una buena calidad de vida. Hay diferentes escalas, estas las conocen mucho mejor ustedes que yo. Así que está el Bartel, está la de Lowton Brody, el índice de capacidad de la Cruz Roja, el de CATS. Ahí están las que utilizan en oncología, que son mucho un poco más burdas, y también las que utilizan a veces en neurología. Pero nuestro objetivo principal es es mantener la funcionalidad del paciente. La otra esfera que nosotros vemos es la cognitivo-afectiva. Esta esfera no solamente nos interesa ver si el paciente viene con alguna queja de memoria, si es que está desarrollando algún trastorno neurocognitivo menor o mayor, qué tipo de queja viene y ir planificando, porque son pacientes que van a tener van hacia un mayor riesgo de tener un trastorno neurocognitivo. Según el nivel educacional, es generalmente el test de screening que generalmente vamos a utilizar. Entonces, pueden tener el mini mental, pueden tener el MoCA, pueden tener, y otras generalmente pueden tener el MEFO. Va a depender un poquito de qué cosa van a utilizar. Pero la idea es que por lo menos el paciente tenga una evaluación cognitiva en general. Y lo otro importante es determinar si el paciente está cruzando con algún trastorno depresivo. Para eso hay diferentes escalas o métodos en general. Está el PHQ-9, está la escala de Jesabach, la de 30, la de 15 o la de 5 puntos. Yo generalmente trato de usar la de 5 puntos por tema un poquito de tiempo. Ahora es importante mencionar que la escala de Jesabach es un método de screening, no es un método diagnóstico. Lo del diagnóstico sigue siendo clínico y sigue manteniendo los mismos criterios que los que se utilizan en el DSM-5. Pero lo que me importa es que hacer un screening del paciente y muchas veces no solamente sirve hacérselo al paciente, especialmente en adultos mayores que son hombres, son sumamente buenos ah, para omitir o decir que todo está bien, pero si uno le pregunta al apoderado, al familiar, a la esposa, la verdad es que ahí ya comienzan a aparecer algunas quejas generalmente de la esfera anémica. Y por último, la valoración social. Entonces, es importante ver aspectos básicos. El paciente cuenta con una vivienda, tiene una relación con otras personas, tiene generalmente un cuidador principal, cuenta con ingresos, muchas veces no los cuentan, y quizás aspectos un poquito más avanzados, muchas veces en algunas partes incluso se hace una historia biográfica del paciente. No va a ser lo mismo atender a un paciente con una baja escolaridad que eventualmente se crió en el campo, que muchas veces nos ocurre, muchas veces que ni siquiera lee y no voy a tener muy probablemente los recursos económicos para hacer un montón de tareas que quizás nunca voy a lograr por un tema de recursos y voy a tener que tratar de
adecuarme con lo que tengo en cuenta el sistema o el sistema sanitario a un paciente que probablemente viene de tiene un nivel educacional mucho mayor, tiene una red familiar efectiva que cuenta quizás con los medios económicos y voy a poder entonces hacer un seguimiento y eventualmente hacer un plan que puede ser distinto, lamentablemente, simplemente por el tema de la parte social. Pero la verdad es que uno tiene que adecuarse en verdad a lo que uno dispone con los recursos también que pueda tener el paciente. Hay diferentes formas de evaluar la parte social y lo otro es importante ver cómo está el cuidador. Para eso ya en APS también hace rato existe esto que es la, la escala de Salit que ve la sobrecarga del cuidador. Un poquito más de lo que generalmente les contaba. Ahora, ¿qué es lo que generalmente vemos en Chile? Lamentablemente, no todos envejecemos igual, que es lo que les contaba. Por ejemplo, pueden ver acá que son hombres y mujeres en la primera columna, arriba los hombres, abajo las mujeres, y van generalmente hacia su derecha, se van desplazando lo que es la expectativa de vida no saludable, junto con la expectativa de vida saludable y el total en generalmente de cuánto es lo que logran vivir los pacientes. Y las curvas no son iguales según el ingreso económico. Generalmente los pacientes, en los pacientes con un ingreso económico más bajo, si bien prácticamente todos alcanzan a vivir en expectativa de vida promedio igual, lo que es expectativa de vida no saludable es mucho mayor o está directamente correlacionado con el ingreso económico. Y esto es un estudio en Chile, en Santiago. Estos son los síndromes geriátricos, que generalmente nadie o muy pocas de las otras, lo que son las otras especialidades, no evalúan y que tienen la característica de que son altamente prevalentes en los adultos mayores y la otra característica es que se asocian a un alto riesgo de desfuncionalización e institucionalización. Y esto nosotros los evaluamos de forma, en general, lo más sistemática y estructuradamente posible. Dentro de ello está nuestro paciente que puede desarrollar un delirio, el paciente que puede estar cursando con un trastorno neurocognitivo, lo que son las caídas, lo que es el inmovilismo, que muchas veces en los pacientes que son hospitalizados, nosotros somos los culpables de inmovilizarlo o de no movilizarlo durante su hospitalización, lo que son las continencias, tanto urinarias como fecal, los déficits sensoriales, tanto visuales como auditivo, los trastornos en generalmente de la devolución y otro que generalmente es sumamente importante, la polifarmacia. Todo esto en general nosotros tratamos de hacer un plan estructurado y qué es lo que vamos a ir haciendo. Y los objetivos de nuestro paciente van a ir difiriendo de acuerdo a si es un paciente robusto, es un paciente frágil o un paciente ya con una dependencia y que no va a tenerla o que tiene muy poca probabilidad de que vaya a recuperar su funcionalidad. Hay algunas cosas súper importantes y lamentablemente en Chile, no sé si, pero no se habla. Y esto complica muchas veces al, el tratamiento y especialmente cuando nuestros adultos mayores llegan a urgencias por una patología aguda. Y son las directrices anticipadas. Y no se hablan más que nada por un tema de tabú a nivel social. Y no es solamente para los adultos mayores, esto debería ser en verdad para todos. O sea, ¿qué es lo que yo voy a querer en caso de que tenga algún accidente, tenga alguna patología grave? Porque nos evita muchas veces encarnizamientos terapéuticos, disminuye muchas veces también la ansiedad de los pacientes, de los familiares,
disminuye los costos que les puede llevar al sistema. eh, Nadie lo habla. Hay, la verdad es que esto debería incluso hacerse yo, a mi juicio, a nivel de atención primaria y ver qué es lo que cada una de las personas quiere en caso de que tenga una patología grave. Esto no es solamente, no significa solamente una orden de no reanimar. Esto significa si es que voy a querer que me intuben, no voy a querer que me intuben, voy a querer que me hagan procedimientos invasivos, voy a querer que me alimenten con una sonda nasogástrica, una gastrostomía, voy a querer generalmente que me lleven me lleven a un hogar. Hay diferentes formas generalmente de hacer directrices anticipadas y es súper importante en general en atención, yo diría, de todos, no solamente del adulto mayor. Ahí hay una página que a veces cuando da un poquito el tiempo yo se las dejo a algunos pacientes porque esto no es largo, no es una sola decisión, lo importante es informar al paciente, es explicarle, y esa página ahora está en español actualmente y permite al paciente un poquito saber en qué consisten los diferentes procedimientos en los cuales uno puede ir haciendo una adecuación del esfuerzo terapéutico y ver cuáles son mis opciones y qué es lo que de forma personal yo voy a querer. Una vez haciendo todo lo que les dije, que es la valoración geriátrica integral, es lo que es donde yo voy a determinar que el paciente o el adulto mayor vaya a ser manejado. Entonces, si tengo un adulto mayor que es robusto, que es frágil, que tiene una enfermedad aguda, lo ideal es que ese paciente, mi objetivo va a ser va a ser mantener su vida, o sea, proteger su vida, pero lo ideal es que no sea a costa de su funcionalidad. Y en eso se han creado unidades que se llaman unidad geriátrica agudo, que previo a la pandemia habían 11 como 11 proyectos para crear este tipo de unidad a nivel regional. Después de la pandemia muchas se reconvirtieron por diferentes temas, pero lo que buscan estas unidades que están insertas en hospitales de alta complejidad es tratar la enfermedad aguda de los pacientes, principalmente pacientes frágiles, pero con el objetivo de mantener su funcionalidad, ya que los pacientes adultos mayores frágiles generalmente se desfuncionalizan tras una hospitalización. Existen otros, por ejemplo, esto es la fase subaguda, por ejemplo, pacientes con un accidente cerebrovascular o una fractura de cadera, se operan, se trató el tema del accidente cerebrovascular, que van a necesitar un poquito más de tiempo para recuperar su funcionalidad. Y para eso existen unidades que se llaman de rehabilitación, que generalmente están ¡Despacio! un mes, generalmente en estas unidades son de menor complejidad, pero sí acá trabajan mucho más el tema de rehabilitación. Y las otras son fases generalmente, niveles asistenciales que son más un poquito de larga estadía o más crónica. Entonces, dependiendo de el nivel funcional del adulto mayor, puedo derivarlo generalmente a un hospital que tenga, o un hospital de día geriátrico, hay pocos en Chile, un centro de día, o eventualmente a una unidad de larga estadía o residencia, es lo que generalmente. Entonces, dependiendo de el paciente, la funcionalidad, sus recursos, la parte cognitiva y afectiva, es donde el paciente va a ser tratado y el paciente no es que yo lo vea hoy día y va a quedar siempre en esa unidad. Los pacientes son móviles, o sea, son dinámicos. Puede ser que en un momento muy probablemente vaya a estar en un hospital de día y después ya no va a necesitar el hospital de día. O va a estar en una unidad de rehabilitación geriátrica
por fractura de cadera y después va a pasar a un centro de día. Y después muy probablemente vaya a pasar a su casa y pueda pasar a un control, mantener sus controles en atención primaria. Los que muy probablemente no vayan a ser así son los pacientes ya con realmente una dependencia más o menos importante, quizás sin una red social presente, y esos pacientes muy probablemente van a estar en unas unidades de larga estadía. Estos niveles asistenciales lamentablemente no existen o no están en todas partes, o hay algunos solamente en algunas partes, por lo tanto la red se tiene que ajustar o sea, los planes se deben ajustar a la realidad regional o provincial que se tenga. Pero la idea es que vayan apareciendo para que podamos darle una atención adecuada al adulto mayor. Entonces, haciendo un resumen, nosotros vemos en la valoración geriátrica integral todo lo que es lo biomédico, lo vemos principalmente en los que somos geriatras o el médico que está a cargo, la parte socioeconómica o ambiental la ven primordialmente el asistente social, la parte funcional de movilidad, balance, caída, lo ve generalmente kinesiología, junto, junto con kinesiología y terapia ocupacional, la parte psicológica o mental la vemos junto con psicología, la revisión de los medicamentos, muchas veces somos los médicos, pero incluso en las unidades geriátricas agudas debería haber un clínico farmacéutico que nos apoye en esta labor. Y con esto recién se hace, con toda esta información, se hace la evaluación, se hace la creación de la lista de problemas, se hace un plan personalizado, se hace la intervención y se realiza una revisión regular del plan y se vuelve a evaluar de forma constante. Eso es lo que consta en generalmente una evaluación geriátrica integral. Hay diferentes programas a niveles nacionales, dentro de ellos, como les contaba, existen centros de día, existen los cuidados domiciliarios a nivel del municipio y establecimientos Senama. Y algunas otras cosas que son más que nada políticas, buen trato del Senama, ciudades amigables, el turismo social que va principalmente a mantener la participación a nivel social del adulto mayor, el programa de un envejecimiento activo, asesores de seniors o vínculos en general y fondos nacionales del adulto mayor. Pero eso es lo que generalmente Chile incluso ya firmó hace ratito un compromiso con la OMS de hacer ciudades que sean más amigables con los adultos mayores. Y a eso es lo que deberíamos ir apuntando. Eso es todo. No sé si tienen preguntas o alguna acotación.